yo creo que una de las cosas que hay que considerar primero es América Latina, o qué es Latinoamérica, o qué estamos entendiendo por América Latina, ¿no? Hay quienes han afirmado, digamos, que América Latina es una invención, ¿sí? América Latina es una ficción, digamos, o una producción más bien social, histórica, que no tiene sino 3 siglos, una cuestión así. Y eso, digamos, más allá de decir si tienen o no razón, o si uno comparte o no esa teoría, yo lo que creo es que pone sobre la mesa el hecho de que nosotros no podemos, digamos, conformarnos con unas versiones esencializadas sobre lo que implica, o sí, sobre lo que implica el ser, ¿no? Sino más bien con versiones que nos ayuden a entender un poco mejor cuál es el momento en el que vivimos y cuáles son las condiciones en las cuales podemos actuar. Podemos asumir como de manera bastante cómoda que América Latina es simplemente la sumatoria de los países que se dicen pertenecientes al subcontinente geográficamente establecido. Pero pues hay una serie como de matices que hay que tener en cuenta. Es decir, ¿América Latina incluye al Caribe o no lo incluye? ¿América Latina habla español o no solamente habla español, sino que también habla portugués, o también habla creol, o también habla francés, inglés y todas las lenguas que hay en las Antillas, ¿no? ¿América Latina invade el norte, por ejemplo? Es decir, la gente latina es América Latina, o los extranjeros que viven en países como Colombia son América Latina. Es decir, ¿cuál es el límite o cómo definimos eso? Pues uno se da cuenta que la cuestión es bastante porosa, ¿no? Y depende también un poco es más como una cuestión de criterio de definición lo que está de por medio. En esa geopolítica en la que estamos actualmente, en el mundo, digamos, cuáles son los conocimientos que se ven como relevantes, como pertinentes, como importantes, como los que son válidos, y cuáles de alguna manera no tienen esa legitimidad. Entonces, pensando, digamos, en el conocimiento que se produce en América Latina, pues hacer esa diferenciación también es importante, porque nosotros venimos de una tradición colonial, si se quiere, o somos herederos más bien de una cierta colonialidad, como dirían autores como Quijano, donde pues hay una tradición en la cual ciertas formas de conocimiento son las válidas, son las que aplican, y hay otras que no. En ese sentido, por ejemplo, en América Latina lo que suele pasar es que nosotros, en términos de, por ejemplo, de conocimiento en ciencias sociales o en arte o en otros ámbitos, creemos más en lo que dicen en el norte, ¿sí? En Europa o en Estados Unidos, que lo que se produce aquí en América Latina. ¿Qué sería el pensamiento desde América Latina? Creo que tiene que ver con un pensamiento que está todo el tiempo, digamos, planteándose su propia situacionalidad, la reflexión sobre su situación en términos de una época pues, concreta, una espacialidad concreta, un nosotros concreto, cómo generar pensamiento propio a partir también de otros escenarios que tengan más que ver, por ejemplo, con el arte, ¿cierto? O como con otro tipo de lenguajes también que existen, que no solamente se reducen al del conocimiento, como puede ser como formalmente el académico. En ese sentido, yo pensaría que hay por lo menos 2 momentos, ¿no? O por lo menos 2 cosas que hay que considerar. Una tiene que ver con cómo logramos desnaturalizar la idea de arte, ¿no? En términos hegemónicos, como algo cool, como básicamente algo definido por lo culto, ¿no? Por quien es culto, ¿no? Esa desnaturalización, pues yo creo que, a pesar de que para muchos sea como muy evidente y muy obvia, pues para otros es muy difícil de asumir, ¿no? Porque entonces hay como grandes artes, bellas artes, ¿cierto? Y las artes populares, ¿no? Con su inflexión étnica, con su inflexión folclórica, con su inflexión como de los sectores subalternizados. Entonces, ese tipo de cosas, pues creo que lo primero que hay que hacer es como desnaturalizar el hecho de que el arte puede ser un poco más que solamente la versión hegemónica, ¿no? Y una segunda cuestión tiene más que ver con cómo pensar el arte también en términos de su pluralización, ¿sí? Como algo plural, como algo diverso, como algo que no necesariamente responde a un solo canon, que además es contradictorio, que tiene como un sinnúmero de lugares donde se puede expresar, que no solamente están determinados por el hecho de que alguien haya dicho que ahí hay arte, ¿no? Explotar un poco el arte desde adentro, si se quiere. Y creo que esas 2 condiciones ayudan a pensar un arte descolonizado, que pasa también incluso por poner en cuestión la misma categoría de arte, ¿no? Creo que pensar en los propios términos pues implica también algo así, ¿no?
Pensamiento propio en términos de las estéticas implica poner en cuestión ese tipo de regímenes, digamos, de representación sobre las cuales hemos sido constituidos como sociedad, ¿no? Y poner sobre la mesa otras maneras, ¿no?, más creativas, más abiertas, que cuestionen esas relaciones de poder, que están abriéndose, digamos, a encontrar las particularidades y las relaciones posibles entre algo que puede ser estético en muy distintas acepciones y que está conversando con otras maneras, ¿no?, todo el tiempo. Entonces, yo lo pondría más como en esos términos. Yo creo que hay muchos ejemplos desde donde uno puede ver como las implicaciones que tiene como esta idea como de descolonizar, sí, ciertos lenguajes, ¿no?, de descolonizar ciertas maneras de representación del mundo, que pueden ser desde lo académico hasta, no sé, el cine, la fotografía, qué sé yo. Pero eso está pasando, y está pasando en muchos niveles. Ese movimiento, por ejemplo, de cine indígena en Colombia está haciendo cosas muy interesantes, realmente muy interesantes. A veces un poco incomprensibles si lo quieres poner en el plano de las cuestiones comerciales, pero por lo mismo supremamente retadoras para lo que viene, ¿no? ¿Cómo debería ser el mundo donde todo el mundo pudiera hablar democráticamente, digamos, en las mismas condiciones a pesar de su diversidad?